Punto por punto. Nos acompaña en este momento, en este espacio de la entrevista de Punto por Punto, el exdiputado local y federal Matías Nazario Morales, con quien vamos a platicar varios temas en el análisis de lo que sucede a nivel nacional, a nivel estatal, y también vamos a bajar un poco a los municipios lo que está sucediendo. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Javier, te agradezco esta oportunidad, como siempre, para mí es un honor estar en este medio de comunicación. Hoy pues, platicar... El PRI acaba de tener su elección interna, no es la primera vez que el PRI en una situación difícil, complicada, ya tuvo en el 2002 una elección interna también después de haber perdido la presidencia de la República, y cuando se decía que el PRI estaba destinado a perder, a desaparecer. Se viene una elección interna abierta, democrática. Hoy también hay una elección y el domingo pasado se alza con el triunfo el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno. ¿Cómo ves esta situación en tu análisis? La geometría política se está moviendo permanentemente. ¿Qué tiene que pasar con el PRI? ¿Tiene que venir una refundación, como hablan algunos analistas, algunos especialistas? ¿Hacia dónde se tiene que mover? ¿Hacia el tema del nacionalismo, de la Revolución Mexicana, hacia la derecha? ¿Hacia dónde tiene que ser la participación hoy del PRI en estos nuevos tiempos? Creo que la sociedad ha sido muy clara, ha sido muy firme en el señalamiento que ha habido a ciertos actores del PRI. Y hoy una vez más lo demuestra. Hablando como un tema generacional, yo creo que el PRI se tiene que renovar no nada más en el aspecto de edades, sino también en el concepto de acciones y de actividades. Yo creo que el primer paso es revalorar cómo están los estatutos del partido. Posterior a ello, la renovación de los jóvenes. Una felicitación para Alejandro Moreno por su triunfo como nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional. Y creo que aquí lo que cabe es hacer toda una plataforma de un planteamiento de una nueva sociedad, de un nuevo país, qué queremos, qué necesitamos y a dónde nos tenemos que conducir. Para eso se necesita la transformación y un equipo de trabajo comprometido a hacer el análisis profundo, pero sobre todo de aceptar hacia dónde quiere la sociedad moverse. En este momento, si es al centro, centro izquierda, centro derecha, el PRI se ha movido siempre en esos renglones y creo que hoy lo que tendrá que hacer es irse por el lado que la sociedad le marque, y la sociedad está en este momento muy comprometida a marcar los señalamientos, qué es lo que quiere y qué necesita de los partidos políticos, también si los partidos quieren subsistir ante la opinión pública. Quizá el error del PRI después de recuperar la presidencia de la República haya sido no saberse situar en el momento, en la realidad, y tomar las decisiones de manera popular como las tomó siempre. Hoy lo que escucho de tu voz, el planteamiento es preguntarle a la gente que se siente identificada con el PRI, ¿a dónde quiere que vaya el PRI? Que se mueva un poco a la derecha, que se mueva un poco a la izquierda, o qué, pero no las decisiones populares como antes. Exacto, o sea, las decisiones populares ya no deben de existir, porque eso no los lleva a ningún camino. Nadie es sabio en yo creo. Por eso lo citaba hace un momento, tiene que haber un grupo de análisis para que haga una reflexión profunda hacia dónde queremos ir. Y cuando el reclamo también es, no nada más de los priistas, el reclamo es de la sociedad entera, en decir qué destino queremos para México, qué destino necesitamos ponerlo en la mesa del debate. Creo que esa es la parte fundamental. Y bueno, las encuestas muestran que el PRI sigue teniendo una no mejor calificación por parte de la sociedad. Hace todavía 2 o 3 meses se encontraba en un 11%, y las más recientes encuestas ya lo ubican en un 9%. Este proceso interno lleno de señalamientos, de acusaciones, ¿le fue benéfico o le perjudicó más al PRI? Yo creo que tiene de ambas partes. En primer lugar, un proceso siempre te da la validez de haber triunfado con el voto ciudadano.
y el voto partidista. El hecho de que haya reclamos y señalamientos, pues yo creo que se tienen que probar, y eso lastima la imagen del partido, cuando quienes han hecho los actos son las personas y no el partido. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer, y como un punto importante y de primera instancia, el nuevo presidente, su primera regla de trabajo para mí tendría que ser buscar la inclusión de todos aquellos grupos que busquen realmente la renovación, la motivación y el cambio generacional, pero también el cambio de ideas en esta nueva organización política. Diputado, ¿qué le dices a toda esa gente que hoy pues señala que el PRI pudiera convertirse en un partido satélite, en un apéndice de Morena, hoy que Morena tiene el poder, la presidencia de la República, tiene mayoría en las cámaras, la baja, la alta, y en un gran número de gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, en fin, y donde muchos priistas pues han dejado su partido y se han ido a Morena, y dicen que el PRI se está morenizando, y ven como punto de llegada finalmente el que se convierta en un partido al servicio del Estado. Pues yo creo que ese es el gran reto que tiene hoy el presidente del PRI, buscar la manera de mantener ese trabajo que se ha hecho de forma permanente. Su primera responsabilidad de fondo es los procesos electorales para gobernaturas que tienen en el 20 y en el 21. El PRI se juega 11 gobernaturas, de las cuales lo mínimo que se le puede exigir al presidente del partido es buscar la forma de refrendar los triunfos, y para eso se requiere lo que dije hace ratito, la renovación en las actitudes, en las acciones, pero sobre todo en escuchar a la gente para hacer ese cambio. Pues un tema que tendrá que ir asimilando y procesando el PRI poco a poco, y la sociedad también. Ciertamente no es la mejor etapa de la mejor imagen del Partido Revolucionario Institucional. Mucho se ha hablado de muchos temas, parte cierto, parte también, parte de esta propaganda política que hoy se debe de manejar y se entiende además. Pero hablemos de otros temas, si te parece, diputado. El tema de la seguridad a nivel nacional, nos estremecemos con noticias nacionales en Michoacán, en Guanajuato, estados de la República azotados por el crimen organizado, Morelos en un escalón más abajo, pero no escapa pues a los hechos delictivos. En general, no se ha logrado en estos meses de gobierno federal, que ya son 8, pues revertir siquiera o estabilizar los datos, sino que cada mes que va transcurriendo se va notando más violento. Sí, lamentablemente la violencia sigue creciendo y eso lastima y lacera a la sociedad, pero también genera otro gran problema: el desarrollo económico se estanca porque no hay confianza. Hay temor. Yo creo que, exactamente, hay temor, y yo creo que en este momento una gran apuesta es la Guardia Nacional. Yo creo que la Guardia Nacional, más que el nombre, tiene que demostrarlo en acciones para poder combatir este crimen organizado y la delincuencia en general, sobre todo en los estados donde más está señalado este tema en el país. Y creo que es el momento para que la sociedad, todos los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal, busquemos la manera de encontrar un camino que nos permita encontrar ese punto de equilibrio para que vuelva la paz y la seguridad a todos los estados de la República. Oye, diputado, y bueno, el tema es que el presidente ha dicho y lo acaba de reiterar, que pretende desaparecer el ejército, y yo creo que ante esta situación pues muchos dirán: no me importa si desaparece la Marina, el ejército, la Policía Federal, si la Guardia Nacional viene a ser la solución al grave problema, pues bienvenido. El tema es que aún no se ve cómo va a empezar a resolver el tema de la delincuencia y de la violencia. Claro, hay que entender que el tema de la Guardia Nacional es un tema para el combate a la inseguridad, del crimen organizado, de la delincuencia organizada y del delito común. Y el ejército tiene otra connotación, pero por desgracia, ante la superioridad que ha habido de la delincuencia, de los cuerpos policíacos, de las policías en general, el ejército
y la Marina han tenido que venir a suplir esa falta de capacidad de nuestras fuerzas de seguridad pública. Entonces yo creo que eso puede estar en la mentalidad del señor presidente y es respetable. Sin embargo, el Ejército y la Marina son los garantes de la soberanía nacional y eso no está en duda de que México va a subsistir con su Ejército y su Marina. Los cambios a veces son positivos y a veces también retrasan el desarrollo ya de un plan, de una estrategia. Morelos acaba de anunciar la partida, la salida ya del comandante de la 24 Zona Militar, Armando Gómez, y la llegada de un nuevo comandante. Esto, ¿cómo puede leerse? ¿Viene a fortalecer o sí llega en un momento a generar un poco de retraso en las políticas de seguridad? Bueno, hay que recordar que el Ejército paulatinamente hace sus rotaciones en forma permanente, no sé con qué periodicidad, pero lo hacen en forma permanente. Un comandante de zona no puede estar más allá hasta donde sea de 2 años en una zona militar, precisamente para que no se generen todos esos compromisos que pudieran existir y los van rotando. Entonces creo que eso es parte de lo que está en este momento. Sin embargo, sí puedo comentar en el tema de que la información que se tenga de todo lo que se investiga y se hace, por supuesto que en la zona militar está disponible para el nuevo comandante que llegue. Entonces creo que esos son cambios rutinarios que tiene el Ejército en sus comisiones permanentes. Y los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo, ubican a Morelos no en el top 10 de los delitos, pero sí en una situación preocupante. Incluso este reporte que hace Semáforo Delictivo sí lo ubica en algunos delitos de alto impacto, muy cercano a los 5 lugares entre los 10, y eso debe de preocupar al gobernador y debe de buscarse mayor coordinación, mayor presencia del Ejército, de la Guardia Nacional para poder disminuir estos índices en Morelos. Sí, efectivamente, es como lo comenté hace un momento, es donde debe de haber la coordinación de trabajo entre los 3 órganos de gobierno y la sociedad. Si el gobierno federal aporta al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, el gobierno estatal tiene que aportar a sus policías en la mejor forma, con una disciplina, con un orden, con una posibilidad de superación. Y la policía municipal, que hoy depende totalmente del gobierno estatal, es ahí donde tienen que encontrar esos equilibrios, pero para hacer un combate juntos a la inseguridad. Y en esa medida se lograrán los objetivos lo más pronto posible. Hay muchas voces que han señalado que el comisionado estatal de seguridad debería de dejar el cargo, buscar el gobernador del estado y el gobierno federal enviar a un nuevo comisionado con mayor capacidad, con mayor presencia, incluso de fuerza, de número de elementos de la Guardia Nacional. ¿Cuál sería tu opinión acerca de eso? Bueno, yo creo que cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas. Y si en este caso el reclamo no es del gobierno, sino de la sociedad, ya hay un primer indicio que no estamos satisfechos con los resultados de seguridad que hay. Entonces, o se aplica en el trabajo o el señor que tome la decisión que mejor le corresponda a Morelos. Oye, hablando de otros temas, de temas de economía, no solamente del Estado, sino a nivel nacional, muchos datos, muchas cifras nos señalan que no ha habido un crecimiento. Bueno, el último reporte del 0.1 del crecimiento, no debe ser motivo de triunfalismo ni de aplaudir, de satisfacción. No, un crecimiento de 0.1 no representa absolutamente nada. Recordamos las críticas que el presidente López Obrador hacía hace 5 años al gobierno del PRI, cuando crecía al 0.8%, hoy está muy abajo siquiera de esas cifras. Sí, lamentablemente quien está pagando las consecuencias es la gente. Hay menor oportunidad de trabajo, hay menores circunstancias de desarrollo, y lo que pasa es que se está creando un clima de desconfianza, y en ese clima de desconfianza los empresarios difícilmente invierten, y cuando eso se genera, pues entramos en problemas más graves, y yo creo que aquí se deben de tomar políticas más
prácticas y que el gobierno federal tenga la consideración de ver que los empresarios son sus aliados y buscar de esa manera incrementar el número de empleos al servicio de los ciudadanos que creo se requieren de una manera urgente, y en la medida que se muevan esos dineros la economía cambia y crece, por supuesto. Hoy es lamentable que estemos pensando que vamos a terminar en ceros o en 0.1 el crecimiento, que no es nada, y yo creo que tenemos que pensar cómo reencontramos ese camino, que en los tiempos del PRI, cuando menos el crecimiento era de 2.5 para arriba. Hoy, cuando menos tenemos que empezar en eso, en adelante, pero para ello se tienen que cambiar las condiciones de trato y las condiciones de confianza que se tienen que generar con los empresarios y con la sociedad. Para terminar, diputado Matías Nazario, ¿qué andas haciendo? Te vemos aquí en los municipios, de arriba a abajo, pero pues quienes te han seguido durante algún tiempo te veían muy activo en medios, hoy se preguntan ¿qué anda haciendo Matías Nazario? Matías Nazario, su amigo, sigue trabajando al lado de la gente, al lado de los grupos sociales, de los más vulnerables, haciendo trabajos con los presidentes municipales, en la medida de que podamos orientarlos en sacar beneficios para la sociedad. Eso es lo que hace Matías Nazario, siempre estar al lado de la sociedad y siempre estar presente por Morelos. Y se dice que pues, ya no se pueden gestionar recursos hoy en las cámaras, siempre hay posibilidades cuando se tiene una red de contactos, de amigos, con quien tocar la puerta y hacer una gestión para Morelos. Seguramente se puede y se hace. Y yo te pediría que si me dieras la oportunidad que en la próxima entrevista, para que te comprometa que me invites, te daré una buena sorpresa en ese sentido. Gracias, diputado. Claro que sí, estaremos muy pendientes. Punto por punto.